En la clase del miércoles, entonces, dimos unas propiedades acerca de los números reales. Dijimos que los números reales, pues, tenían unas propiedades llamadas axiomas de cuerpo y, de hecho, otras que llaman axiomas de orden. Y, bueno, comenzamos con esas axiomas de cuerpo. ¿De qué consistían? Pues, básicamente, yo les decía, son las reglas que tenemos de juego, son las herramientas que tenemos para trabajar con los números reales. ¿Listo? Cualquier cosa que hagamos en una operación, en una ecuación, en lo que sea que hagamos, que no cuadre con estas propiedades, que vaya en contravía de estas propiedades, pues es cuando decimos cometió un error. ¿Listo? Entonces, es importante aprendérselas por eso. ¿De acuerdo? Son bastantes nombres, a veces pues queda uno como complicado aprendiéndose todos los nombres, pero bueno, lo importante son las ideas que tienen cada una de las propiedades. ¿Listo? Entonces hablábamos de 6 propiedades que tenían la suma, 6 propiedades que tenía el producto, más una adicional que era una propiedad mixta. Entonces teníamos, por ejemplo, propiedad clausurativa. Teníamos clausurativa para la suma y producto. ¿Qué dice la propiedad clausurativa? Que si tenemos dos números reales, al sumarlos o al multiplicarlos nos da otro número real. ¿Listo? Propiedad uniforme. ¿Qué dice propiedad uniforme? Que si tenemos una igualdad A igual a B entre números reales, entonces, bueno, sumamos una misma cantidad a ambos lados o multiplicamos por una misma cantidad a ambos lados y la desigualdad no cambia. Entonces, teníamos propiedad uniforme para la suma y el producto también. Propiedad asociativa. ¿Qué dice de propiedad asociativa? Que si estamos sumando tres números reales o si estamos multiplicando tres números reales, pues básicamente no importa cómo los multipliquemos, ¿no? Podemos multiplicar o podemos sumar los dos últimos al principio y luego sumarlo con el primero o multiplicarlo con el primero. Y bueno, eso es lo que dice la propiedad asociativa. Una propiedad bastante rara, digamos, que sale por aquí es la propiedad modulativa, que pues al principio parece un poco boba, pero dice pues que básicamente tanto para la suma como para el producto, es decir, para la suma existe un número E tal que satisface que A más E es igual a A y que E más A es igual a A. Y bueno, caímos en cuenta de que ese número E del que nos hablan ahí, pues es el cero. En otras palabras, dijimos que el módulo entonces para la suma o el módulo aditivo era el cero. Y para la multiplicación, bueno, existe otro número E, ¿cierto? Tal que A por E nos da el mismo A o E por A nos da el mismo A. Caímos en cuenta de que ese número E en la multiplicación era el 1. O sea que en resumen, el módulo de la suma es el 0, el módulo del producto es el 1. ¿Listo? Una propiedad invertida también para la suma y el producto. Para la suma decía que si teníamos un número A, entonces existe un número B tal que si lo sumo, A más B me da 0, me da el módulo. En el producto también, para un número A, existe un número B tal que A por B me dé el módulo, que es el 1 para el producto. A por B me dé 1. ¿Listo? Y conmutativa, pues que no importa el orden cómo estemos sumando o multiplicando, ¿no? A más B es lo mismo que B más A, y A por B es lo mismo que B por A. Entonces, teníamos esas 6 propiedades tanto para la suma como para el producto. ¿Listo? Finalmente vimos una propiedad pues que es mixta, tanto para suma, involucra tanto suma como producto, y es la distributividad. Si tenemos un número A que multiplica a una suma, en este caso A por B más C, pues entonces hay que distribuirlo, ¿no? A por B más A por C. ¿Listo? En este caso, pues hablamos entonces de distributividad. Y bueno, de ahí se desprendían otra serie de propiedades que fuimos analizando poco a poco. ¿Listo? Les dije además que con todas estas herramientas que tenemos, pues ya podíamos efectivamente solucionar ecuaciones. ¿Listo? Con estas herramientas que tenemos ya podemos solucionar algunas de las ecuaciones. De pronto no todas, pero sí gran parte de las ecuaciones pueden ser solucionadas con estas herramientas que hemos tenido hasta ahora. ¿Listo? Hicimos un ejemplito, de hecho voy a tratar de hacer otro ejemplito y quiero recordarles también pues que eh, en nuestro texto guía, ¿cierto? Hay ejercicios y también aquí en nuestro Classroom están los talleres de la Nacional de Palmira y los talleres de la Nacional de Bogotá y también hay ejercicios en nuestros talleres, ¿listo? Entonces son ejercicios importantes que pueden también en su medida ir analizando, ir viendo.
Ahí hay unos ejercicios que son más o menos complicados, entonces, bueno, sería interesante también estar listos para el examen. ¿Listo? Voy a tratar de buscar de pronto si por aquí veo una ecuación que sea lineal, en ecuaciones. Voy a tratar de buscar una ecuación de pronto. Voy a tratar de buscar una ecuación para hacerla como ejemplo. Bueno, por aquí hay ecuaciones. Por aquí hay ecuaciones. Listo. Por aquí hay algunas ecuaciones. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de solucionar alguna ecuación de estas. Y veamos entonces cómo funciona el asunto. ¿Listo? Entonces quedaría así. Por ejemplo, esta ecuación de aquí. 2x sobre x menos 1. Entonces voy a abrir el programita que siempre tenemos para hacer la clase. 2x sobre x menos 1, ¿cierto? Por aquí. 2x sobre x menos 1. ¿Listo? Menos 2 igual a 3 sobre x más 1. 3 sobre x más 1. ¿Listo? Entonces vamos a solucionar esa ecuacióncita de pues con las propiedades que tenemos hasta el momento. Entonces, bueno, en primer lugar, hacer la claridad. Hasta ahora, pues no hemos dicho exactamente qué es una ecuación, no hemos dado la definición exacta de ecuación, de hecho hay una definición exacta de ecuación. No hemos dicho que es una ecuación, siempre nos hablan, pues desde que estamos en el colegio siempre nos dicen ecuación, 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 pero nunca nos dicen exactamente qué es. ¿Listo? Quiero comentarles que una ecuación es una igualdad. Observen que aquí hay un igual, una ecuación es una igualdad, tiene que haber un igual. Una ecuación es una igualdad que involucra al menos una variable o incógnita. Entonces, aquí hay una variable o incógnita que es la x. ¿Listo? Entonces, una ecuación es una igualdad que involucra una variable, al menos una variable o incógnita. Y bueno, si nos piden solucionar la ecuación o nos piden resolver la ecuación, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Lo que tenemos que buscar es lo que llamamos el conjunto solución. El conjunto solución es el conjunto de todos los valores de x que al sustituirlos en la igualdad, pues hacen cierta esa igualdad. Entonces, en resumen era eso, ¿no? Una ecuación, por definición, es una igualdad en la que intervienen incógnitas, ¿cierto? O variables. ¿Listo? Una ecuación. Y solucionar la ecuación y solución de la ecuación son todos los valores de x que hacen cierta, son todos los valores de las incógnitas que hacen cierta la igualdad. Entonces, eso, de hecho, es la definición exacta de una ecuación. Entonces, como les decía, bueno, a uno siempre le dicen ecuación, ecuación desde pequeño y pues nunca le dan como exactamente a qué se refieren con eso. Y bueno, ahí está. Si nosotros tenemos una igualdad en la que intervienen incógnitas o variables, entonces eso se llama ecuación. Y cuando nos dicen solución en la ecuación, es encontrar el conjunto solución, es decir, el conjunto de todos los valores de x o todos los valores de las incógnitas que hacen verdad esa igualdad. ¿Listo? Que solucionan la ecuación. Ahora sí, entonces resolvamos la ecuación que está ahí. Entonces quedaría así. Vamos a resolverla. 12x sobre x menos 1 menos 2 igual a 3 sobre x más 1. ¿Listo? Como ustedes saben, pues si uno quiere resolver una ecuación como esta que interviene x, pues lo que tenemos que hacer básicamente es despejar x, ¿cierto? Si nosotros logramos despejar x, pues entonces estaremos encontrando entonces los valores de x que hacen esa igualdad cierta, o mejor dicho, estaremos encontrando el conjunto solución. ¿Listo? Ahora,
Si actuamos bajo las reglas de las propiedades, en la clase pasada hicimos un ejemplito pues con las reglas de las propiedades que teníamos y sale bastante largo. Voy a tratar de hacerlo en este caso como nosotros estamos acostumbrados, es decir, con las palabritas de que si algo está dividiendo, entonces pasa a multiplicar, que si algo está multiplicando pasa a dividir, que si algo está sumando pasa a restar, y si algo está restando pasa a sumar. Bueno, esas palabritas que les explicaba la clase pasada, pues no son las oficiales, de hecho no son propiedades oficiales, sino que se deducen de los axiomas de cuerpo que estábamos viendo la clase pasada. Todas las propiedades que nos han dado antes, que nos dicen con otros nombres, pues se deducen de aquí. No son las propiedades oficiales, no están aquí entre las 13 listadas, ¿listo? Pero se deducen de ahí. En la clase pasada hicimos un ejemplo donde involucramos pues cada una de estas propiedades y dijimos cuál propiedad era que estamos utilizando, pero en este caso voy a hacerlo de la manera más informal, digamos. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo veo en esta expresión? Lo que yo veo en esta expresión es el x menos 1 que está en el denominador, ¿cierto? Ese x menos 1 me está estorbando en ese denominador. Yo quisiera quitarlo de ese denominador. ¿Para qué? Pues para poder despejar x como tal. Entonces yo quisiera despejarlo de ahí, quisiera quitarlo de ahí, pero pues me está estorbando. ¿Listo? ¿Qué quisiera? Bueno, ahí yo ya sé que ese x menos 1 está dividiendo, ¿cierto? Al 2x. ¿Qué quisiera? Bueno, pues que como veo que ese x menos 1 está dividiendo, pasarlo a multiplicar. ¿Listo? Eso es lo que yo quisiera. Sin embargo, bueno, no estaría correcto pasarlo a multiplicar al otro lado de una vez. ¿Por qué? Porque si bien ese x menos 1 está dividiendo, solo está dividiendo a la expresión que tiene 2x. Solo está dividiendo a esta expresión. Y no está metiéndose, no está dividiendo a la otra expresión que es el menos 2. Entonces yo no puedo pasarlo a multiplicar al otro lado tan fácilmente porque ese x menos 1 no está afectando todo el lado izquierdo de esta igualdad. Para poderlo pasar a multiplicar tiene que estar afectando a todo el lado izquierdo. ¿Listo? Entonces esa es una primera anotación. Entonces primero tengo que hacer que ese x menos 1 pues afecte a todo el lado izquierdo para poderlo pasar al otro lado a multiplicar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues una idea sencilla sería ese 2 que está restando, pasarlo al otro lado a sumar. Si paso el 2, entonces quedaría así. 2x sobre x menos 1 es igual a 3 sobre x más 1 más 2. Esa sería una idea que puedo hacer ahí para poder entonces obtener ahora sí en el lado izquierdo que el x menos 1 está afectando a todo ese lado. ¿Listo? Ahora sí, el x menos 1 divide al 2x, pero bueno, lo que pasa es que en el lado izquierdo no hay más. Es decir, que el x menos 1 está dividiendo a todo lo que está en el lado izquierdo. Eso sí me permite, a mí, eso sí me permite pasarlo al otro lado a multiplicar. Como x menos 1 está dividiendo, entonces ahora sí lo puedo pasar a multiplicar. Pero entonces que quede claro que originalmente no lo podía pasar a multiplicar, sino que lo que me impedía era el hecho de que no estaba no estaba dividiendo todo el lado izquierdo. Entonces ahora sí, lo paso a multiplicar y me quedaría así. Me quedaría entonces 2x en la izquierda y en la derecha me quedaría x menos 1 que multiplica ¿a quién? A 3 sobre x más, x menos 1, x más 1. Creo que aquí es x menos 1 también, ¿no? Aquí es x menos 1, debe ser. Y muchachos, aquí tiene que ser x menos 1, si no, no se puede hacer. Aquí es x menos 1, si no, no se puede hacer. Un segundito. Porque aquí tiene que ser menos 1. Si es más 1, no la podemos hacer. ¿Listo? Ya vamos a ver por qué. Si es x más 1, no la podemos hacer. Tiene que ser x menos 1. Listo. Entonces, bueno, ahí está. Paso a la izquierda y, bueno, paso a la derecha. Entonces me queda x menos 1, que es factor de ¿quién? Entonces es factor de 3 sobre, perdón, es factor de 3 sobre x menos 1 más 2. ¿Listo? Bueno, esta es una ecuación bastante sencillita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dime.
¿Sí? El denominador de 3 no es x más 1. No, de hecho, pues le estaba haciendo la corrección que aquí sí, efectivamente en el texto dice 3 por x más 1, pero le está haciendo la corrección que si le dejo el más, no la voy a poder resolver, que tiene que ser con menos para poderla resolver. ¿Listo? Esta quiero hacerla así sencillita, entonces necesito un menos ahí para poderla resolver facilito. ¿Vale? Pero entonces sí, si tuviese un más, muy complicado resolverla, es bastante más difícil. ¿Vale? Entonces quedaría así. Voy a colocarle el menos mientras tanto y la voy a resolver con menos. ¿Listo? Entonces sería así. Y ahora bien, x menos 1, entonces es factor de 3 por x menos 1, 3 sobre x menos 1 más 2. Quiero simplificar esto. La idea es que observemos cómo simplificar todas estas expresiones, ¿no? Ahora bien, x menos 1 es una expresión que está multiplicando este paréntesis, entonces yo puedo aplicarle ley distributiva. ¿Listo? Voy a aplicar ley distributiva. X menos 1 es una expresión que multiplica este paréntesis, entonces voy a distribuirlo. Voy a multiplicar x menos 1 por 3 sobre x menos 1 y x menos 1 lo voy a multiplicar por 2. Y me quedaría entonces así. En la parte izquierda no he hecho nada, 2x igual. ¿A quién? Entonces me quedaría así. A x menos 1 multiplicado por 3 sobre x menos 1 más 2 que multiplica a x menos 1. ¿Listo? Esa sería la situación. Ahora bien, ¿qué sigue? Pues miremos a ver qué es lo que está pasando en este término de acá. En este término, en este primer término de la derecha, lo que está pasando es que x menos 1 está multiplicando y está dividiendo al mismo tiempo. Por eso les dije, voy a solucionarlo primero con ese x menos 1 en el denominador. ¿Para qué? Para poder cancelarlo facilito, para que veamos que en este primer término de la derecha estamos multiplicando y estamos dividiendo por x menos 1 al mismo tiempo, entonces lo puedo cancelar en este término. ¿Listo? En este término lo puedo cancelar y me queda entonces solamente el 3. Y en el segundo término de la derecha, tengo entonces 2 que multiplica a un paréntesis, 2 que multiplica a x menos 1. Puedo aplicar de nuevo ley distributiva y distribuir ese 2 en cada uno de los términos del paréntesis. Entonces voy a aplicar esas dos propiedades ahí. Y haría entonces así. El 2x no he hecho nada con él, no me he metido con ese 2x de la izquierda. El x menos 1 se canceló, solamente me queda 3, ¿cierto? Más, vamos a ver, aquí qué pasó. 2 por x me da 2x y 2 por menos 1 me da menos 1. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué pasó ahí. Vamos a ver qué pasó aquí. ¿Listo? Ahora bien, esta ecuación pues la tomé en este ejercicio, tal vez, no sé si cometí un error haberle quitado el menos, pero bueno, vamos a ver. Entonces quedaría así. ¿Listo? Despejar x. Entonces 2x y el 2x que está en la derecha lo voy a pasar a restar al otro lado, ¿vale? El 2x que está en la derecha lo voy a pasar a restar al otro lado y en el lado derecho me queda entonces 2x menos 1 que es 2. ¿Listo? Me quedaría así. Ahora bien, miren lo que sucedió aquí y algunas veces nos vamos a topar con esta situación. No crean que fue que la resolvimos mal, sino que algunas veces nos vamos a topar con esta situación. Nos dice 2x menos 2x, esto nos da 0. Igual en la derecha que 2. Algunas veces nos vamos a topar con situaciones como esta. ¿Listo? No sé si fue que al haberle puesto un menos ahí, pues nos cometimos un error y hemos podido dejar mejor el más, pero bueno. El caso fue que habiéndole puesto el menos ahí, nos dio 0 es igual a 2x, a 2. ¿Listo? 0 es igual a 2. Es decir, en otras palabras, al resolver esta ecuación, al querer resolver esta ecuación, obtuve que 0 es igual a 2, cosa que no tiene sentido, ¿cierto? Cosa que es falsa. Nosotros sabemos que 0 no es igual a 2. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es que, bueno, si nosotros obtenemos algo que no tiene sentido al querer resolver una ecuación, algo que no tiene sentido como esto, significa entonces
que la ecuación no tiene solución. Significa Profe, que, pero usted dime, ahí no se equivocó, ¿cometimos un donde error? en la ley distributiva, A ver, veamos a acá ver, veamos a ver, no es 2 por uno veamos a 2. ver. Listo, listo, Acá, veamos a ver. Profe, A ver, estoy como desconcentrado, parece. Vamos a ver. 3 por aquí está, listo, aquí está bien. Y 2, aquí está. Ah, aquí me dices, aquí. Este aquí. sí, profe. Ok, 2 por x es 2x y 2 por menos 1 es menos 2. Muy bien, menos 2. Listo. Ok, pero no altera mucho la situación. Pero sí, hay un errorcito ahí, pero no altera mucho la situación, porque entonces aquí me quedaría 3 menos 2, que es 1, ¿cierto? 3 menos 2, que es 1. ¿Listo? Y entonces, bueno, aquí llegamos a que 0 es igual a 1. ¿Listo? No altera mucho la situación, pero sí era un errorcito ahí. Entonces, la indicación es la siguiente. Muchas veces, cuando vamos a resolver una ecuación, podemos llegar a una situación como esta. En esta situación, llego a que se me cancelan todas las x y me queda, en este caso, 0 es igual a 1. ¿Listo? Puede pasar, puede ocurrir, en algunas ecuaciones puede ocurrir. ¿Qué es lo que me está queriendo decir eso? Lo que me está queriendo decir eso es que como a lo que yo llegué es algo falso, como a lo que yo llegué no tiene sentido, ¿cierto? 0 es igual a 1 no tiene sentido, pues lo que me está diciendo es que la ecuación original, esta ecuación de donde arrancamos, pues no tiene solución, no tiene solución. No hay ningún valor de x que al reemplazarlo aquí haga que me dé la igualdad. No hay ningún valor de x que reemplazarlo ahí haga que me dé la igualdad. ¿Por qué? Pues por esto que me está dando, que no tiene sentido. ¿Listo? Verifiquemos rápidamente que todos los pasos estén correctos, a ver si no cometí ningún otro error. Aquí está bien. Cancelamos x menos 1, está bien. Y cancelamos, aquí está bien, listo. Muy bien. Listo, listo, listo. Bueno, vamos a ver. Entonces, hasta ahí está bien. ¿Listo? profe, Dime. ¿y qué pasa ahí donde le puso menos y le pone más? ¿Queda otro resultado o no? Pongámosle más y veamos. Pongámosle más y miremos entonces. Entonces, listo. Ya vimos que si le pongo menos, esa ecuación no tiene solución. Ese fue un ejercicio que yo hice, pues le cambié pensando que de pronto cambiándole, y de hecho se facilitó mucho porque simplifiqué la expresión rapidito. Observen, cancelé ese x menos 1 rapidito, pero voy a dejarla original, ¿listo? Voy a dejarla original y veamos qué pasa, ¿listo? Entonces la original es esta. La original es esta. Hagamos la original. Que se me hizo, está en el Classroom, ¿no? Bueno, acá está, era esta 2x sobre x menos 1, ¿cierto? Hagamos la original. 2x sobre x menos 1, ¿listo? Menos 2, ¿cierto? Igual a 3 sobre x más 1, ¿cierto? Esa era la original, ¿listo? Entonces, aquí está. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa original. ¿Qué es lo que va a pasar aquí o qué es lo que queremos hacer aquí? Lo que queremos hacer aquí es, bueno, mirar primero si podemos llevar esto a una ecuación lineal. Supuestamente el libro dice que se puede llevar, el taller dice que se puede llevar una ecuación lineal. Entonces vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Este x menos 1 que está dividiendo en algún momento, pasarlo a multiplicar, justo como lo hicimos hace rato, ¿cierto? Y lo otro que queremos hacer es que este x más 1 que también está dividiendo, pasarlo a multiplicar al otro lado. ¿Por qué? Porque queremos despejar x. Ya sabemos, la idea de esto es despejar x, ¿listo? Despejar x. Entonces, la idea es despejar x y por tanto, obligatoriamente tenemos que estar pensando en esos dos pasos. En algún momento tenemos que hacerlo, tal vez no de primerazo, pero en algún momento podemos hacerlo, ¿listo? Ahora bien, entonces, el primero que puedo pasar a multiplicar es este x más 1. ¿Por qué? Porque x más 1 está dividiendo a todo el lado derecho, está afectando a todo el lado derecho. Miren que el x menos 1, ya explicamos hace rato por qué no lo podíamos pasar a multiplicar de una. No lo podemos pasar a multiplicar en el primer paso porque ese x menos 1 está afectando al 2x, pero al 2 de acá no lo está afectando, no lo está dividiendo. Entonces,
como no está afectando al 2, significa que no está afectando a todo el lado izquierdo, significa que no está dividiendo todo el lado izquierdo y por tanto, entonces yo no lo puedo pasar a multiplicar al lado derecho todavía. ¿Listo? Entonces, el primero que sí puedo pasar a multiplicar es al 2x, ¿listo? Al x más 1, perdón, a este x más 1 que sí está afectando al lado derecho. Entonces, lo voy a pasar a multiplicar. Entonces, x más 1 lo voy a pasar a multiplicar al otro lado. Entonces, así hagamos, ¿listo? A multiplicar. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría así, entonces. X más 1, factor de quién o multiplica a quién. Multiplica a Profe, 12. Dime. perdón, una pregunta. O sea, no entendí por qué en esta podemos pasar a multiplicar el x más 1 y no volver a hacer lo que hicimos en la anterior ecuación. Ah, listo. Listo, también podemos, ¿vale? También podemos. De hecho, lo voy, entonces hagámoslo así. Si lo ¿Eso se entiendes puede así. hacer también? Igualmente da el mismo resultado. Exactamente, sí. Lo que pasa es que hace rato, un segundito, aquí borremos ese pedacito. Hace rato, pues les quería comentar, les estaba explicando, era eso, ¿no? Que de primerazo, pues para algo que pase a multiplicar, tiene que estar afectando a todos sus lados, ¿cierto? Si algo que está dividiendo, que pase a multiplicar, tiene que estar afectando a todos sus lados. En el caso del x más 1, solo está afectando al 2x, no está afectando a este 2. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos hace rato para solucionar esa situación? Tomamos el 2 que estaba restando y lo pasamos al otro lado a multiplicar, ¿cierto? A sumar, ¿cierto? Entonces quedaba así, 2x sobre x menos 1 igual a 3 sobre x más 1 más 2. ¿Recuerdan? Lo pasamos a sumar. Y ahora sí dijimos, listo, el x menos 1 ya está dividiendo a todo lo que está en el lado izquierdo. ¿Recuerdan que dijimos que el x menos 1 ya estaba dividiendo todo lo que está en el lado izquierdo? Entonces, ahora sí lo podemos pasar a multiplicar. Dije, entonces, eso fue lo que hice. Aquí lo mismo. El x menos 1 en este momento ya está dividiendo a todo el lado izquierdo. Lo pasamos a multiplicar. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría así, 2x en el lado izquierdo. Y en el lado derecho, el x menos 1 lo pasamos a multiplicar, ¿cierto? Entonces, queda multiplicando ¿a quién? Queda multiplicando a 3 sobre x más 1 más 2. ¿Listo? Queda multiplicando a esta expresión de ahí. ¿De acuerdo? Pero fue lo mismo que hicimos hace rato. ¿Listo? Solamente que hace rato teníamos aquí un x menos 1. Ahora bien, ¿qué hicimos después? Distributiva. Hicimos distributiva, ¿cierto? Distribuimos x menos 1 acá y x menos 1 acá. Entonces, aplicamos ley distributiva y nos quedó así. En la parte izquierda no he hecho nada, 2x, y en la parte derecha, entonces, distributiva. X menos 1 que multiplica a 3 sobre x más 1 más 2 que multiplica a x menos 1. ¿Listo? Entonces, apliqué distributiva en la parte derecha. Hace rato aquí yo había puesto un x menos 1, ¿cierto? Porque pues me cancelaba este y este rapidito, entonces solucionaba la ecuación rapidito, o al menos miraba qué pasaba con la ecuación rapidito. En este momento no los podemos cancelar porque aquí tenemos x menos 1 y aquí es x más 1, son cosas totalmente distintas. Entonces ese no lo podemos cancelar, ¿listo? ¿Qué podemos hacer ahora? Lo que necesitamos hacer ahora, lo que tenemos que hacer ahora es, observen, este x más 1 tenemos que pasarlo al otro lado a multiplicar. ¿Listo? Esa es la idea ahora. Ese x más 1 es el que nos está estorbando y tenemos que pasarlo del otro lado a multiplicar. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos? El inconveniente es que ese x más 1 está afectando a este primer término, está dividiendo a este primer término, está dividiendo en particular al término x menos 1 por 3. Está dividiendo, está afectando a este, pero al de acá no lo está afectando para nada. ¿Listo? Entonces, tenemos que hacer algo de tal manera que podamos pasar a multiplicar ese x menos 1, ese x más 1 al otro lado. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer ahí? Pues hay varias opciones de hecho. Una opción es
este 2 por x menos 1, pasarlo al otro lado a restar, es una opción. ¿Por qué? Porque si lo paso al otro lado a restar, me deja en la parte derecha solamente esta parte y ahora sí el x más 1 estaría afectando a todo lo que hay en la parte derecha. Esa es una opción, ¿listo? Esa es una opción que me puede servir. Otra opción es sumar estas dos expresiones y volverlas una sola. Si yo logro sumar estas dos expresiones y volverlas una sola, entonces el x menos 1 estaría en el denominador afectando a todo. Entonces son las dos opciones que tenemos, ¿listo? Sumar esas dos expresiones, volverlas una sola o pasar ese 2 por x menos 1 al otro lado a restar y bueno, me quedaría entonces también viable. Las dos formas son iguales, tienen que dar el mismo resultado, no debe haber ningún problema con ninguna de esas dos formas, ¿listo? Entonces, bueno, tratemos de pasar, por ejemplo, este 2 por x menos 1 al otro lado. Entonces quedaría así. 2x, ¿cierto? 2x menos 2 por x menos 1. Observen que estaba sumando, lo pasé a restar. Igual a x menos 1 por 3 sobre x más 1. Y ahora sí, como pasé a restar ese 2 por x menos 1, entonces me queda en la parte derecha que el x más 1 está afectando a toda la parte derecha. Está afectando a toda la parte derecha. ¿Listo? Así no le haga la rayita completa aquí, pero el hecho de que estén multiplicándose ellos ya significa entonces que está afectando al x menos 1 también. ¿De acuerdo? Y eso me permite entonces ahora sí pasar a multiplicar ese x más 1 al otro lado. Entonces sería así, x más 1, ¿a quién pasa a multiplicar? Pasa a multiplicar al Profe, 12x, dime. ¿te podrías devolver a la anterior ecuación? Es que me fue el internet y no alcancé a ver cómo resolviste la ecuación de arriba. Por... En la ecuación de arriba No, llegamos. o sea, en la misma ecuación donde estábamos, baja. O sea, ya. Desde que empezaste a resolver lo último de 2x menos 2x menos 1. O sea, Aquí, yo creo que 2x igual a x menos 1. aquí. Hay que... No, en la de abajo. Ahí. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a pasar a multiplicar. Entonces, quedaría así. X más 1, ¿cierto? Multiplica ¿a quién? Multiplica entonces a 2x menos 2 que multiplica a x menos 1. ¿Listo? Igual a 3 por x menos 1. Y miren que aquí yo he aplicado, por ejemplo, propiedad conmutativa. He dicho que x menos 1 por 3 es lo mismo que 3 por x menos 1. Entonces, he cambiado el orden aquí. Listo, eso es propiedad conmutativa. Y observen que lo que está dentro del paréntesis podemos simplificar, de hecho, un poquito. Esto que está dentro de los corchetes lo podemos simplificar un poquito. ¿Listo? Vamos a simplificarlo, de hecho. Entonces, quedaría así. Observen, el x más 1 lo dejo intacto todavía. El x más 1 lo dejo intacto. Y observen lo que voy a hacer aquí. Voy a hacer una distributiva, una propiedad distributiva para quitar este paréntesis que está acá adentro. ¿Listo? Voy a hacer una distributiva y quito ese paréntesis de ahí dentro. Entonces quedaría así. El 2x de aquí no he hecho nada. 2x, no he hecho nada. Ahora sí, 2 por x, perdón, menos 2 por x da menos 2x, ¿cierto? Menos 2 por x da menos 2x. Y menos 2 por menos 1, menos por menos más, me da 2, de hecho. 2x está intacto y menos 2 por x da menos 2x y menos 2 por menos 1 da 2. ¿Listo? Y en la parte derecha voy a hacer también distributiva de una vez. Voy a quitar este paréntesis de aquí. Entonces aplico distributiva. 3 por x me da 3x y 3 por menos 1 me da menos 3. Entonces, he aplicado distributiva en ambos lados para poder quitar esos paréntesis más internos. ¿Listo? Aquí puedo simplificar, observen. 2x y menos 2x se cancelan. 2x menos 2x da 0, se cancelan. Y me queda simplemente el 2 que está aquí solito. Quiere entonces decir eso que
esto quedaría así. X más 1 que multiplica a 2, simplemente. Igual a 3x menos 3. ¿Listo? Ahora bien, sigamos. Voy a hacer distributiva de este 2 con respecto al x más 1. Entonces, x más 1 por 2, recuerden que x más 1 por 2 es lo mismo que 2 veces x más 1. ¿Listo? X más 1 por 2, por la ley conmutativa, A por B es lo mismo que B por A. Entonces, x más 1 por 2 es lo mismo que 2 por x más 1, igual a 3x menos 3. Y ahora sí, hago ley distributiva aquí. Para quitar, ahora sí, el último paréntesis que tenía. Quito este último paréntesis, 2 por x, 2x, y 2 por 1, 2. Igual a 3x menos 3. No hemos hecho nada con el paréntesis, con la parte de la derecha. ¿Listo? Finalmente, ¿qué hago? Lo que hay que hacer siempre en las ecuaciones, tratar de despejar x. Entonces, para despejar x, yo necesito pasar todas las x a un lado y todos los números al otro lado. Por ejemplo, este 12x que está sumando en la izquierda lo voy a pasar a la derecha a restar. Y este 3 que está restando en la derecha lo voy a pasar a la izquierda a sumar. Entonces me quedaría así. El 2 sigue intacto, no he hecho nada con este 2, ¿cierto? No he hecho nada con ese 2 que está ahí solito. Y el 3 que estaba restando lo paso a sumar. Entonces me quedaría más 3. El 3x sigue intacto, no he hecho nada con 3x. Y el 2x que estaba en la izquierda lo pasé a la derecha a restar. Entonces me quedaría así. 2 más 3 es igual a 3x menos 2. 2 más 3 es 5, igual a 3x menos 2, 3x menos 2x. 3x menos 2x me da una x. Quiere decir que me da x solamente. ¿Listo? Y bueno, efectivamente, aquí ya logré despejar x. ¿Listo? Logré despejar x. Que en este caso me dio que x es igual a 5. ¿Qué quiere decir eso? Que la solución de esa ecuación, efectivamente, es el valorcito x igual a 5. En otras palabras, que si yo sustituyo x igual a 5 en la ecuación que estábamos resolviendo, que fue esta de acá, entonces yo sustituyo x igual a 5 aquí, la igualdad debe darse, ¿listo? La igualdad debe tenerse aquí, ¿vale? Entonces lo podemos hacer, es como, de hecho, cuando uno está en el colegio le ponen a hacer la comprobación así, ¿no? Le dicen resuelva la ecuación con la comprobación. Entonces, uno para la comprobación es tomar la solución, lo que le dio de solución, reemplazarlo en la ecuación y mirar que efectivamente eso se cumpla. Entonces, por ejemplo, aquí sería 2 por 5, ¿cierto? En donde esté x pongo 5, porque esa es la solución. 5 menos 1 menos 2 igual a 3 sobre x5 más 1. ¿Listo? Entonces uno cuando le dicen en el colegio así, haya la solución y compruebe la solución, pues uno lo que hace es eso, uno reemplazarla en la ecuación y verificar que se dé la igualdad. Entonces aquí, por ejemplo, 2 por 5, 10 sobre 5 menos 4 perdón, 5 menos 1 es 4, menos 2 es igual a 3 sobre 5 más 1 que es 6. ¿Listo? Entonces tenemos en la izquierda 10 cuartos menos 2 y en la derecha 3 sextos. Y bueno, lo que tenemos que hacer entonces es acabar de solucionar esto, ¿no? Acabar de solucionar esto. Entonces quedaría así. Acabar de solucionar esto, quedaría entonces así. Y aquí 4, ¿cierto? Y completo con un hito, 1 por 4, 4. Aquí sería 10 por 1, 10, menos 4 por 2, 8. Igual a 3 sextos. ¿Listo? Y nos quedaría entonces así. 10 menos 8 me da 2, ¿cierto? Sobre 4 igual a 3 sextos. Y bueno, la pregunta es entonces, ¿es cierto eso? ¿Es cierto que 2 cuartos es igual a 3 sextos? ¿Ustedes qué dicen? 10 Sí, cuartos. profesor. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, ambos dan un medio.
Sí, ¿no? Exactamente. Puedo simplificar. La palabra aquí sería simplificar, ¿cierto? Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2, tercera de 3, 1 y tercera de 6, 2, ¿cierto? Y los dos me dan un medio, exactamente. ¿Listo? Quiere decir que en efecto, entonces, la solución de esa ecuación es x igual a 5. Entonces, de nuevo, cuando resolvemos una ecuación, pues hay que tener muchísimo cuidado. La verdad es que tener muchísimo cuidado con que cada uno de los pasos que hagamos esté correcto, esté bien fundamentado. Este pasito que hicimos acá, o mejor dicho, el caer en cuenta que de primerazo, que de primerazo no podemos pasar a multiplicar este x menos 1 de aquí, es vital. ¿Listo? Si nosotros no caemos en cuenta de eso, si no sabemos que eso no se puede hacer, y lo primero que hacemos es ese x menos 1, pasarlo a multiplicar al otro lado, entonces, si no lo hacemos correctamente, pues ahí ya vendría un error desde el principio. ¿Listo? Si no lo hacemos correctamente, entonces viene un error desde el principio. Lo mejor es tener en cuenta, o es mejor dicho saber, pues, o tener la idea de que lo que queremos pasar a multiplicar, que si algo está dividiendo y lo queremos pasar a multiplicar, o que si algo está multiplicando y lo queremos pasar a dividir, pues tiene que estar afectando a todo lo que esté en su mismo lado. ¿Listo? Aquí ese x menos 1 no lo podíamos pasar a multiplicar porque estaba afectando al 2x, efectivamente afectaba este primer término, ¿cierto? Pero no estaba afectando al segundo. Aquí no lo estaba afectando, al menos 2 no lo estaba afectando. Entonces, eso nos impedía pasarlo a multiplicar de primerazo. ¿Qué fue lo que hicimos? En nuestro caso fue el menos 2, ¿cierto? Que era el que nos estaba estorbando, digamos, entre comillas, estorbando. Lo pasamos a sumar al otro lado primero. Y una vez lo pasamos a sumar, ahí sí procedemos al x menos 1, que ahora sí queda afectando a todo el lado izquierdo, pues procedemos a pasarlo a multiplicar al otro lado. ¿Listo? El otro camino que uno puede tomar, que era el que yo estaba haciendo y que al final lo borré, pues porque hubo una confusión por ahí, es que si bien es cierto que el x menos 1 no lo puedo pasar a multiplicar porque no está afectando a todo el lado izquierdo de esta igualdad, pues resulta que el x más 1 que está acá, sí lo puedo pasar a multiplicar porque ese sí está afectando a todo su lado derecho. Entonces el x más 1 sí lo puedo pasar a multiplicar de primeras. Está afectando a todo el lado derecho, entonces lo puedo hacer. Este sí me es permitido pasarlo a multiplicar al otro lado. Fue por donde yo empecé, pero pues hubo una confusión por ahí, entonces dije, no, si es para confundirnos, pues mejor me detengo, hago como estaba haciendo hace rato y luego explicamos el asunto bien. ¿Listo? Pero este x menos 1 sí era posible pasarlo de una vez a multiplicar sin mayor problema. ¿Listo? Pero porque estaba afectando a todo su lado derecho. El x menos 1, pues teníamos ese inconveniente ahí. ¿Listo? Y miren que siempre voy teniendo en cuenta eso. Aquí cuando llegamos a este paso, otra vez lo mismo. Necesito deshacerme de ese x menos 1. Necesito pasar a multiplicarlo al otro lado, ¿vale? Entonces necesito, ¿por qué? Porque está en el denominador y no me sirve ahí. Tengo que resolver la ecuación, tengo que despejar x. Entonces no me sirve que esté en el denominador. ¿Qué es lo que hago entonces en este caso? En este caso lo que hago es otra vez ponerme todo el trabajo de este término, el cual no es afectado por ese x menos 1, el cual no está siendo afectado por ese x más 1, perdón, el cual no está siendo afectado por x más 1, tomarme el trabajo de pasarlo al otro lado a restar. Y eso fue exactamente lo que hice, por eso aquí está restando. ¿Para qué lo pasé a restar? Para que ahora sí el x más 1 esté afectando a todo el lado derecho. ¿Listo? Ahora sí está afectando a todo el lado derecho. Aquí pareciera que no afecta al x menos 1, pero realmente sí lo está afectando, porque es que aquí el 3 y el x más 1 están multiplicándose. Entonces, está afectando este x más 1, está afectando tanto a este 3 como a este x menos 1. ¿Listo? Entonces, ahora bien, una vez hecho eso, pues ahora sí puedo pasar a multiplicar ese x más 1 al otro lado y bueno, ya sabemos todo el resto. Y entonces aquí nos dio que x es igual a 5. Entonces, por tanto, la solución de la ecuación es x igual a 5.
Es importante hacer la comprobación. Es importante hacer la comprobación. ¿Por qué? Porque resulta que hay ecuaciones tan raras que cuando resolvemos, puede ser que aquí nos dé, por ejemplo, supongamos que nos dé x igual a 5, x igual a 2, x igual a menos 2, x igual a 4, por ejemplo. O sea, que supongamos que resolvemos una ecuación tan complicada que nos dieron 1, 2, 3, 4, 4x igual a tanto. Entonces, 4 que pensaríamos que son soluciones. ¿Listo? Nosotros resolviendo alguna ecuación rara, pues pensaríamos que estas 4 son soluciones. Y resulta que al hacer la comprobación, nos damos cuenta de que esta sí funciona. Es decir, que al reemplazarla en la ecuación me da la igualdad, justamente como lo hicimos acá. Puede ser que esta también funcione, pero puede ser que esta no funcione, por ejemplo, y que esta sí. Es decir, hay ecuaciones tan raras que al momento de resolverlas, pueden surgir cosas nuevas que al final no terminan siendo soluciones. Entonces, por eso es importante la comprobación. Por eso desde el colegio siempre nos decían, haga la comprobación, porque bueno, hay ecuaciones tan raras, no hemos visto ejemplos hasta ahora de eso, pero hay ecuaciones tan raras que bueno, al momento de uno resolverlas, surgen cosas nuevas que resultan no ser soluciones. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? ¿Una pregunta está ahí? Sí, profe, claro. Y profe, no la podría hacer de la forma como la iba a hacer al principio esta ecuación. O sea, pasando de una vez el x más 1 al otro lado multiplicar. Bueno, realmente saldría muy parecido, ¿no? O sea, las dos maneras son equivalentes, las dos maneras son exactamente lo mismo, deben darte exactamente la misma solución, ¿listo? Son equivalentes. Por ejemplo, un buen ejercicio para ustedes sería hacerla así. Créanme que la solución debe ser exactamente la misma, ¿listo? Si hacen todos los pasos correctos, deben hacer la misma. Pero pues no la voy a hacer por cuestiones de tiempo. De pronto ahora en el taller la verifiquemos y la hacemos en el taller así, ¿listo? Pero bueno, entonces, volvamos a temas. Como yo les decía, justo hasta este momento, con estos axiomas de cuerpo que tenemos, ya tenemos herramientas suficientes para resolver ecuaciones y lo hemos visto. Ya hemos resuelto unas cuantas ecuaciones con estos axiomas que tenemos hasta el momento. ¿Listo? Faltan más axiomas, pero son axiomas de orden, pero bueno, entonces estudiemos por lo pronto, antes de ver los axiomas de orden, potencias enteras. Vamos a ver potenciación. ¿Listo? ¿A qué nos referimos con potencias? Entonces nos referimos a exactamente esta definición de aquí. Si tenemos un número real A, entonces vamos a copiarla por acá. Entonces pongamos potencias o potenciación. ¿Listo? Entonces si tenemos un número real A, ¿listo? Sin importar si es cero, si es positivo, si es negativo, entonces nosotros vamos a definir lo que significa A la una potencia n, donde n es un número natural, ¿listo? O hasta un número entero, de hecho. Pero por lo pronto veamos naturales, es decir, n positivo, ¿listo? N, recordemos, aquí pongamos este número natural y pongamos 0, 1, 2, 3, 4 y así, ¿vale? Entonces pongamos un número A que es real, cualquiera positivo, negativo, 0, n un número natural, o sea, es decir, un número 0, 1, 2, 3, 4 y así cualquiera de sus números. Y entonces para nosotros, ¿qué significará A a la n? Pues básicamente A a la n pues es multiplicar a n veces, es decir, multiplicar A por A por A por A, así n veces, ¿listo? Entonces A a la n, de hecho va a ser A por A por A por y así n veces, ¿vale? Eso es exactamente lo que significa A a la n. ¿De acuerdo? Ahora bien, por definición también, miren que aquí está, A a la n es A por A por A por A n veces. Por definición también, A a la 0 es igual a 1. ¿Listo? Eso es por definición. Vamos a ver más adelante que se necesita así, que tiene que ser así. Entonces, ¿qué haríamos así? A a la n, pues es A multiplicado n veces. A a la 0 es 1 por definición. Y pues ya hemos hecho bastante, algunos ejemplos de esto, ¿no? Por ejemplo, en las tablas de verdad. ¿Se acuerdan que en las tablas de verdad
Decíamos que si teníamos n proposiciones simples en las tablas de verdad, entonces la tablita de verdad iba a tener 2 a la n filas, ¿cierto? Eso es lo que habíamos dicho para la tabla de verdad. Si teníamos n proposiciones simples, entonces la tabla de verdad tiene 2 a la n filas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que teníamos 2 por 2 por 2 y así n veces, ¿cierto? Filas en la tabla de verdad. En este sentido, pues, por supuesto, por ejemplo, 2 a la 3, pues es 2 por 2 por 2, que sería 2 por 2, 4 por 2, 8, ¿cierto? 2 a la 5, por ejemplo, o 2 a la 4 sería, 2 a la 4 sería, por ejemplo, 2 por 2 por 2 por 2, y haciendo la cuenta, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Entonces, en este caso sería 16. Y así sucesivamente, por ejemplo, 2 a la 7 sería entonces 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 3, 6, 7, ¿cierto? 2 por 2 por... ¿Listo? Esto sería entonces 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 128. O sea que 2 a la 7 nos da 128. ¿Listo? Algo importante a tener en cuenta aquí para este curso y para todos los cursos que ustedes vengan de aquí en adelante. Es algo que se confunde mucho, es algo que hay, bueno, mejor dicho. Entonces, algo muy importante a tener en cuenta. Por ejemplo, nunca vayan a colocar que 2 a la 3, por ejemplo, es 2 por 3. Es un error muy común desde el colegio. De hecho, yo he visto mucho ese error en los colegios. Uno les dice, ¿cuánto es 2 a la 3? Y le dicen, 2 a la 3 es 6. ¿Por qué? Porque 2 por 3 es 6. No. 2 a la 3 no es 2 por 3. Es muy distinto 2 por 3. 2 a la 3 es igual a 2 por 2 por 2. Ya sabemos, ¿cierto? Entonces, pues simplemente recalcar eso porque créanme que pues he visto ese error bastante. Entonces, no caer en ese error. ¿Listo? 2 a la n no es 2 por n. 2 a la n no es 2 por n. Y así con cualquier potencia, ¿vale? Con cualquier potencia. 5 a la 2, por ejemplo, no es 5 por 2, no es 10. ¿Listo? Entonces simplemente esa anotación de ahí, para que no caigamos en cuenta de ese errorcito que se cumple bastante. Otro error, por ejemplo, que suelen cometer o que se suele tener es, por ejemplo, decir 2 a la n es lo mismo que n a la 2. Eso es un error como más de cálculo diferencial. Muchas veces allá tienen la función 2 a la x, pongamos, 2 a la x y la confunden con x al cuadrado. Entonces, bueno, no cae no cae también en este error. Son cosas totalmente distintas. ¿Listo? Son cosas distintas. Entonces, bueno, sí, simplemente esa anotacióncita de ahí. Y efectivamente, por definición, pues entonces 2 a la 0 es 1, por ejemplo. ¿Listo? 2 a la 0 es 1. Ahora bien, a este número A se le llama base, usualmente le dicen base, y al número n le dicen la potencia, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, sería la base 2, y por ejemplo, 2 a la 7, la potencia sería 7. Base 2, potencia 7, y bueno, así. ¿Listo? Y uno puede tener cualquier base, sea positiva, sea negativa. Por ejemplo, menos 3 se va a la 10. Por ejemplo, ahí sería la base menos 3 y la potencia 10. Y uno puede tener cualquier base, tanto positiva como negativa. ¿Vale? Resulta que, bueno, aquí lo puse con potencias positivas nomás. Aquí lo puse con potencias positivas. Aquí dije que la potencia n era un número natural, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Pero bueno, resulta que no tiene por qué ser necesariamente potencias positivas, sino que nosotros también lo podemos definir para potencias negativas. ¿Cómo sería una potencia negativa? Entonces sería algo así, por ejemplo, a la menos n, ¿cierto? Una potencia negativa. Ahí estaría una potencia negativa, como por ejemplo decir 2 a la menos 5 o 3 a la menos 7, cosas así. ¿Cómo definimos la potenciación cuando la potencia es negativa? Pues simplemente lo bajamos y le colocamos potencia positiva. A elevado a la menos n lo podemos definir como
1 sobre a la n. Es decir, que si queremos calcular, por ejemplo, 2 a la menos 5, lo que hacemos en la calculadora es colocar 1 dividido 2 a la 5. Y eso nos debe dar 2 a la menos 5. Si queremos calcular nosotros 3 a la menos 7, en la calculadora entonces ponemos 1 dividido 3 a la 7. Y eso nos debe dar 3 a la menos 7. ¿Listo? Entonces, de esta manera, pues tenemos entonces potencias positivas. Tenemos entonces potencia 0, a la 0 es 1, y tenemos entonces potencias negativas, teniendo en cuenta que las potencias negativas, pues básicamente las convertimos a positivas mediante esta definición de aquí, ¿cierto? A la menos n la definimos como 1 sobre a a la n. Y efectivamente, pues, esa es la definición de las potencias. Aquí está, miren. A la 0 es 1, a la n es a multiplicado n veces, a por a por a por a n veces. A la menos n, observen, por definición es 1 sobre a la n. ¿Listo? Es 1 sobre a la n. Entonces, esa es la situación de aquí. Es claro, pues, por supuesto que si nosotros estamos en una potencia negativa, ¿cierto? Por definición, a la menos n es 1 sobre a la n. Entonces, pues tenemos que descartar el caso donde el denominador sea 0, ¿no? Recuerden que nosotros siempre estamos fijándonos en el caso donde el denominador se haga 0. ¿Por qué? Pues simplemente porque necesitamos quitar ese caso de aquí. La división por 0 no existe, entonces necesitamos quitar esa definición de ahí. Por tanto, entonces, nosotros necesitamos quitar en este caso de que A, o exigimos que A sea distinto de 0 para no tener problemas con ese denominador de acá. ¿Listo? Eso es como la única condición ahí, pero de resto no hay nada más. ¿Qué propiedades tiene la potenciación? Seguramente ustedes se acuerdan de estas, seguramente las han visto antes, pero la potenciación pues tiene estas propiedades que la vamos a copiar acá. ¿Listo? Tiene propiedades. No sé si las miramos, pero las copiando en el mismo orden. Listo. Entonces quedaría algo así. La primera propiedad tiene que ver con lo siguiente. Si multiplicamos, aquí en rojo, si multiplicamos nosotros, por ejemplo, a la m por a la n, si multiplicamos entonces esas dos potencias, bueno, esos dos números de ahí, a la m por a la n, ese resultado entonces nos da, la base se mantiene, la base es la misma, a la n y a la m, la base es la misma en los dos términos, entonces la base se mantiene y sumamos entonces las potencias, ¿cierto? Sumamos potencias. Entonces quedaría así, a la m por a la n es a la m más n, ¿listo? Esa sería una primera reglita. Otra segunda reglita es, para colocarla en el mismo orden de allá, pues, si nosotros tenemos a la m elevado a su vez a la n, pues bueno, en este caso entonces las potencias se multiplican y nos quedaría a la m por n, ¿listo? En este caso las potencias se multiplican. Esta que sigue, 3, observen, a por b elevado a la n, esto es a la n por b a la n. Es como que la potencia se distribuye, observen. A por b, pero aquí hay una multiplicación. Es importante que lo que está ahí es una multiplicación. Entonces distribuimos, ¿no? A a la n, b a la n. Entonces se distribuyen las potencias de esa manera con respecto a la multiplicación. No con respecto a la suma, sino con respecto a la multiplicación. Y una cuarta propiedad dice, si nosotros tenemos, bueno, aquí creo que lo pusieron, a ver, nos faltó una tal vez. Listo, no, nos faltó una. A sobre B a la N, esto es A a la N sobre B a la N. ¿Listo? Hay otra propiedad, no la han puesto en el listado de aquí, pero bueno, vamos a hacerla, simplemente que sale de la primera, es una consecuencia de la primera. Vamos a hacerla por aquí. Uno muchas veces tiene a la n sobre a la m, y en este caso, si tenemos una división entre a la n sobre a la m, pues entonces lo que pasa es que las potencias se van a restar, ¿no? Entonces, como digo,
es una consecuencia de la primera. Por eso la pongo aquí al ladito, porque esta de acá y la primera son prácticamente la misma. ¿Por qué son prácticamente la misma? Pues por esta propiedad o esta definición que dimos de las potencias negativas. Las potencias negativas es básicamente bajar las potencias, ¿cierto? Es básicamente bajarla y convertirla en positiva. Entonces quedaría algo así. Ahora bien, ¿cómo uno hace para saber si esas potencias o cómo uno hace para saber si esas reglitas se cumplen o cómo hace para establecer pues que esas reglas se cumplen o pues que son verdaderas? Tratemos de verificar una de ellas, tratemos de ver una de ellas. Por ejemplo, no sé, por ejemplo la 3. Miremos la 3. ¿Cómo hace uno para saber que efectivamente A por B a la N es A a la N por B a la N? Entonces veamos qué es la 3. Entonces sería así. Por ejemplo, la 3. Entonces quedaría así. La propiedad número 3 dice A por B a la N, ¿cierto? Es igual a la N, B a la N. ¿Listo? Vamos a tratar de establecer que eso es cierto. Entonces, arranquemos por A por B a la N. Arranquemos por ahí. ¿Qué significa A por B a la N? Por definición, A por B a la N significa multiplicar A por B, A por B, A por B, N veces, ¿cierto? Entonces, A por B, A por B, A por B, y multiplicar esto N veces. A por B, A por B. ¿Listo? Eso es por definición, porque así es la definición de la potencia, miren. La definición de la potencia, aquí está. A a la N es multiplicar a N veces. Entonces, lo mismo. Tenemos A por B a la N, es A por B, A por B, A por B. ¿Listo? N veces. Aquí son N veces. ¿Listo? Ahora bien, voy entonces a quitar esos paréntesis. Quito esos paréntesis, ¿qué me quedaría? Me quedaría AB, AB, AB y así sucesivamente AB, AB. ¿Listo? Quito los paréntesis, me quedaría así. Ahora, ¿qué voy a hacer? Observen lo que voy a hacer. Voy a aplicar la propiedad conmutativa. Recuerden que la propiedad conmutativa dice A por B es igual a B por A, ¿cierto? La propiedad conmutativa para la multiplicación. Entonces, aplicando la propiedad conmutativa varias veces, de hecho varias veces, voy a lograr pasar la A hacia la izquierda y la B hacia la derecha. ¿Listo? Por ejemplo, aquí aplico la propiedad conmutativa, entonces me queda AB, ¿cierto? Y así voy a ir aplicando la propiedad conmutativa varias veces, todas las veces que sea posible, de tal manera que todas las A se me van a ocupar espacio hacia la izquierda y todas las B se me ocupen espacio hacia la derecha. Es decir, de tal manera que yo obtenga A por A, por A, por A, ¿cierto? Luego, así sucesivamente, y luego sigan las B, B por B, por B, por B, y así sucesivamente. Es decir, a grupos A con A y B con B, ¿vale? Entonces, eso es después de haber aplicado propiedad conmutativa muchísimas veces. Tal vez N veces, quién sabe cuántas cantidad de veces, pero muchas veces la propiedad conmutativa. Logro hacer eso de ahí. Ahora bien, ¿cuántas A tengo? Bueno, si al principio tenía N veces A por B, significa que hay N veces A, mejor dicho, hay N, A aparece N veces y B aparece N veces también. O sea que aquí van a aparecer N veces y aquí también va a aparecer N veces, ¿vale? Hay N veces A y N veces B. Y al final de cuentas ya sabemos que A por A, por A, por A, por A, N veces es A a la N y B por B por B, N veces también es B a la N. O sea que efectivamente A por B es, A por B a la N es A a la N por B a la N. Entonces miren que esto surge de aplicar propiedad conmutativa muchísimas veces. Y entonces, bueno, uno logra establecer, aquí hemos logrado demostrar, de hecho, de que efectivamente esa propiedad número 3 de la potenciación es cierta.
¿Listo? Y así, uno con propiedades como esa puede lograr cualquiera, o puede lograr demostrar cualquiera de las otras propiedades. ¿Listo? Puede lograr cualquiera de las otras propiedades. Por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, bueno, esa acá es muy parecida. Por ejemplo, la de acá. A a la n sobre a a la m, que esto es a a la m menos m. Entonces, quedaría así. Observen. Quedaría así, entonces. A a la n sobre a a la m, y queremos demostrar que esto es a a la n menos m, ¿cierto? Entonces, nosotros ya sabemos, si nosotros tenemos a a la n por a a la m, esto nos da a a la n más m, ¿listo? Nosotros ya sabemos, esta propiedad es la propiedad número 1. ¿Listo? ¿Cómo podemos aplicar esa propiedad número 1 para esta parte de acá? Bueno, pues muy sencillo. Recuerden que esto lo podemos escribir así, ¿cierto? O mejor dicho, voy a escribirlo completo para que no nos vaya a quedar de pronto la duda. Voy a escribirlo completo. Voy a volver a escribir otra vez entonces aquí. Voy a volver a escribir entonces acá para hacerlo completo. Sería entonces así. A a la n sobre a a la m, ¿cómo lo puedo escribir? Yo lo puedo escribir como a a la n por 1 sobre a a la m. ¿Vale? De esa manera lo podemos escribir. Pero esto es a a la n, ¿cierto? Por a a la menos m. Observen que esto lo podemos escribir así. ¿Por qué? Nosotros ya sabemos que por definición, a la menos n, por definición, es 1 sobre a a la n. Fue lo que escribimos hace rato por aquí, ¿cierto? Aquí está. Fue lo que escribimos hace rato ahí, entonces lo podemos escribir de esa forma. Y entonces, bueno, aquí simplemente aplicamos la propiedad 1 y dice la propiedad 1 que esto es a la n más menos m. ¿Listo? Y bueno, más por menos menos, entonces esto es a la n menos m. Entonces, bueno, ahí queda demostrada entonces esta propiedad bueno, esta propiedad adicional que habíamos dado, ¿no? Esta propiedad adicional que habíamos dado. Observen que otra manera de ver esta propiedad es la siguiente. Aquí ya la demostramos con ayuda de la propiedad 1, ¿listo? Observen que de esta manera, pues, que la demostramos con ayuda de esta propiedad 1. Pero otra manera de ver eso es de la siguiente forma. Esta es otra forma que nos permite llegar a la misma conclusión. Entonces, observen, a la n sobre a la m. A la n es a por a, por a, por a, por, ¿cierto? ¿Cierto? N veces. Aquí son n veces. Y bueno, aquí entonces, a la m sería a por a, por a, por, ¿cierto? Por a. ¿Cuántas veces? M veces. ¿Listo? A la n es a por a, por a, por a, n veces. Y a la m es a por a, por a, por a, m veces. ¿Listo? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? ¿O qué es lo que voy a desarrollar aquí? Pues voy a comenzar a cancelar. Yo puedo comenzar a cancelar porque el A, por ejemplo, está dividiendo, está multiplicando al mismo tiempo, entonces este A está multiplicando y dividiendo al mismo tiempo, lo puedo cancelar. Este A está multiplicando y está dividiendo al mismo tiempo, entonces lo puedo cancelar. Este A está multiplicando y está dividiendo al mismo tiempo, lo puedo cancelar. Y así puedo estar cancelando todos los que tenga que cancelar hasta que en algún punto pues termine de cancelar o bien pues los de arriba o bien pues los de abajo. Y la pregunta es, bueno, ¿cuántos A's me quedan entonces vivos? ¿Cuántos A's me quedan entonces sin cancelar? Entonces uno va y verifica cuántos A's le quedan vivos sin cancelar y se da cuenta de que ¿cuántos ha cancelado? Pues ha cancelado M veces A. Entonces, ¿cuántos le quedan vivos? Le quedan N menos M vivos. Básicamente es esa la situación. ¿Cuántos A le quedan vivos? Analizar cuántos le quedan vivos y listo. Eso le da N menos M que le quedan todavía sin cancelar. ¿Listo? Cancela los que pueda
Y bueno, pues en este momento estoy asumiendo que en la parte del numerador hay más, ¿no? Estoy asumiendo que aquí hay más, pero bueno, pues eso ya al momento de cancelar uno se da cuenta. Tal vez con un ejemplo particular lo veamos más fácil. Voy a hacer un ejemplo particular, ¿listo? Para que veamos más fácil esto. Por ejemplo, 7 a la, pongámosle 7 a la, no sé, 7 a la 8 sobre 7 a la 3. ¿Listo? Entonces, 7 a la 8 es 7 por 7 por 7 por 7 por 7. 6, 8, 3, 6, 8. Ahí está. 7 a la 8 es 7 por 7 por 7, 8 es. Y 7 a la 13 es 7 por 7 por 7. ¿Listo? Entonces comienzo a cancelar. Cancelo este 7 que está multiplicando con este que está dividiendo. Multiplicando y dividiendo, multiplicando y dividiendo. ¿Y cuántos me quedan vivos? Me quedan 1, 2, 3, 4, 5 vivos. Entonces me queda 7 a la 5. Que es lo mismo que 7 a la 8 menos 3. ¿Listo? Esa fue la idea que dijimos hace ratico. Cancelar los que podamos y mirar cuántos nos quedan vivos. En este caso, pues quedan vivos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces quedaría como resultado 7 a la 5. Y bueno, 7 a la 5, pues efectivamente 7 a las 8 menos 3. ¿Listo? Esa sería lo que se hizo ahí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? ¿Alguna inquietud? No, profe, ninguno. Listo, está bien. Entonces, Profe, una pregunta. En las dime. restas de en la resta de la potencia solo se puede hacer con números que sean del mismo valor, ¿cierto? Ah, ok. Ah, sí, las bases deben ser la misma. Las bases deben ser la misma. Para aplicar esta propiedad que pusimos acá en azul, la base debe ser la misma. ¿Listo? Si tenemos bases distintas, pues la única propiedad que tiene para bases distintas es la propiedad 3 y 4. ¿Listo? Propiedades 3 y 4 pues funcionan con bases distintas. Pero aquí, para sumar o restar las potencias, pues necesitamos que la base sea la misma. Incluso en la 2, pues miren que solamente tenemos una base A también, pero necesitamos la misma base, efectivamente. ¿Listo? Veamos entonces un ejemplito, ya que estamos en esta, pues, veamos un ejemplito, ya hicimos un par de ecuaciones. Por acá hay más, listo. Bueno, no, antes de hacer los ejemplos, o los hacemos en la clase taller, veamos entonces lo siguiente. Veamos entonces lo siguiente, las potencias racionales, ¿listo? Las potencias racionales. Entonces, en la clase taller ahora hacemos algunos ejemplitos más al respecto de la potenciación. Podemos estar haciendo este que está acá, de hecho que está bastante interesante. Lo iba a hacer, pero es que se agota todo el tiempo. Este aquí, este ejemplo 2.2.1, simplificar toda esta expresión. Entonces, ahora en la clase taller lo hacemos, ¿listo? Pero entonces vamos a mirar potencias racionales. Cuando hablamos de potencias racionales, hablamos de números parecidos a, por ejemplo, raíz de 2, por ejemplo. Nosotros ya sabemos raíz cuadrada de 2, raíz cúbica de 2, raíz cúbica de 5, raíz cuadrada de 10, números de ese tipo, pues en ese caso estaríamos hablando de potencias racionales. Y es que en efecto así se definen. Observen lo siguiente, dice, la raíz enésima de un número real A positivo es el número real X, tales que X a la N es igual a A. De hecho, eso se denota por raíz enésima de A. Entonces quería así. Observen cómo va esta definición. Queremos definir, ¿cierto? Definición. Queremos definir la raíz enésima de un número A. ¿Listo? Queremos definir eso. ¿Qué significa para nosotros la raíz enésima de un número A? Entonces, en primer lugar, pues vamos a suponer que ese A es positivo. Supongamos que es positivo para no tener mayor inconveniente. El caso de que el número que está dentro de la raíz sea negativo, lo miramos después, pero por lo pronto asumamos que es positivo. Lo que pasa es que cuando A es negativo va a haber inconvenientes, va a haber algunos problemitas que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Pero cuando es positivo realmente no hay ningún problema. Entonces, por eso siempre se mira el caso primero positivo y después se anula el caso tanto positivo como negativo. ¿Listo? Entonces, queremos definir qué significa eso. Entonces, sería algo así. La raíz enésima de A, es decir, esta expresión de aquí, ¿cierto? Raíz enésima de A es el número, bueno, donde A es positivo, ya dijimos, ¿listo?
es el número real X, ¿cierto? Tal que, observen lo que tiene que ocurrir. La raíz enésima de A es el número real X, tal que X elevado a la N me dé como resultado A. ¿Listo? Esa es la definición de raíz enésima. Nosotros definimos la raíz enésima de A como ese número real X, tal que X a la N nos dé A. ¿Vale? Ahora bien, simplemente como anotación. Ahí estaba viendo que hacen la anotación. Cuando hablamos de la raíz cuadrada, pues, cuando hablamos de raíz cuadrada, ¿cierto? Lo usual es omitir ese 2. Si ya está la raíz así, pues se supone que es raíz cuadrada y pues simboliza ese numerito de ahí, ¿listo? Entonces, raíz cuadrada, simplemente eliminamos el 2 y no hay ningún problema. Y bueno, resulta que la raíz enésima de A, así lo voy a poner, la raíz enésima de A, también lo podemos escribir como A elevado a la 1 sobre N. Entonces miren que esto establece ya una potencia, pero para otro tipo de números. Miren que aquí tenemos una potencia, pero racional. Esa potencia es un número racional. Acá nosotros habíamos definido la potenciación para números enteros. Habíamos definido primero para números naturales. Luego definimos para números negativos, por aquí lo pusimos, para números negativos, aquí está, número negativo, menos n, y ahora la definimos para números racionales. Miren que aquí ya está involucrado un número racional. Estamos diciendo que a elevado a la 1 sobre n, pues efectivamente es la raíz enésima de a. ¿Listo? Es la raíz enésima de a. O sea que este de aquí ya estamos extendiendo la noción de potenciación, en este caso, a racional o a racionales. ¿Listo? En este caso, a racionales. Entonces, ahí vamos extendiendo siempre esa noción de potenciación. Ahora bien, por ejemplo, estaba viendo acá, denme un segundito, estaba mirando acá. Por ejemplo, lo siguiente. Nosotros tenemos entonces por ejemplo, la raíz cúbica, ¿cierto? De 1000, por ejemplo, es 10. ¿Por qué? Si nosotros hacemos en la calculadora raíz cúbica de 1000, nos da 10. ¿Por qué? Esto es porque si tomamos ese resultado, es decir, si tomamos el 10 y lo elevamos entonces a la 3, observen, lo elevamos entonces a la 3, nos da como resultado ese número que está dentro de la raíz. Es decir, nos da como resultado 1000. Y efectivamente, así es. 10 a la 3 nos da como resultado 1000 y efectivamente es el número que está dentro de la raíz. O sea que es claro que en este caso la raíz cúbica de 1000 es 10. Lo mismo, por ejemplo, la raíz cuadrada de 9, algo así. Raíz cuadrada de 9, ¿cierto? Es 3. ¿Por qué la raíz cuadrada de 9 es 3? Entonces es 3, ¿cierto? Porque si nosotros tomamos ese resultado de 3 y lo elevamos al cuadrado, que es lo que está ahí, ¿cierto? Es la raíz cuadrada, eso nos da como resultado efectivamente 9. ¿Listo? Por ejemplo, raíz cúbica de 27 es 3 también, de hecho. ¿Por qué la raíz cúbica de 27 es 3? Bueno, porque si tomamos ese resultado y lo elevamos entonces en este caso a la 3, nos da como resultado, ya sabemos, 3 por 3 por 3, y 3 por 3, 9 por 3, 27. ¿Listo? Entonces, eso es la razón, o esa es la definición de la raíz enésima. La raíz enésima de un número a es x, si ocurre que si elevamos el x a la n, nos da entonces el número a original, ¿vale? Entonces, listo, esa es la razón de por qué está definido así. Ahora bien, observen lo siguiente. Observen lo siguiente.
La notación que estaba ahí, de hecho ya me estaba olvidando, pero la notación que estaba ahí es bastante importante. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, voy a hacerla por aquí, si tenemos, por ejemplo, raíz cuadrada, voy a colocarle hasta el 2 ahí, de 9, ¿cierto? Si tenemos, por ejemplo, raíz cuadrada de 9, decimos que la raíz cuadrada de 9 es 3, ¿cierto? Porque ya dijimos, 3 al cuadrado es 9. ¿Listo? Eso fue lo que acabamos de decir. Pero, observe que menos 3 también satisface eso. Menos 3 también satisface eso. Menos 3 también satisface de que menos 3 al cuadrado es 9. ¿Listo? Entonces nosotros, ¿por qué no escribimos que la raíz cuadrada de 9 es menos 3? ¿Sí me hago entender? Es decir, según nuestra definición, o según el ejemplo que hicimos, nosotros dijimos raíz cuadrada de 9 es 3. Pero resulta que menos 3 también satisface la definición. Dijimos que la raíz cuadrada de 9 era 3 porque 3 al cuadrado es 9. Pero resulta que menos 3 también cumple eso. Menos 3 al cuadrado también es 9. O sea que nos estaría diciendo que la raíz cuadrada de 9 es menos 3 también. Resulta que no. Resulta que no. Y es importante tener esto claro también. Resulta que no. Es decir, menos 3 también es raíz cuadrada de 9. De 9. ¿Listo? Entonces la notación va en el siguiente sentido. Resulta que cuando hablamos de raíces enésimas, donde n es par, cuando hablamos de raíces enésimas, donde n es un número par, entonces puede ocurrir casos como este que estamos viendo aquí, que la raíz enésima nos dé un número positivo, pero también cumpla la definición un número negativo. Justamente como está pasando con el 3 y el menos 3. Resulta que cuando estamos en raíces enésimas, por definición, siempre vamos a tomar el positivo. Siempre vamos a tomar el positivo. Entonces, en este caso, la definición nos va a quitar este caso de encima. La raíz cuadrada de 9 no va a ser menos 3, sino que la definición siempre nos va a dejar el caso positivo, ¿vale? El caso positivo. Entonces, dice así. Si nosotros tenemos raíz enésima de un número A, ¿cierto? Pero con n par, es decir, una raíz par, por ejemplo, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava. Entonces, si tenemos raíz enésima de un número, raíz enésima de A, donde n es par, entonces, el resultado de raíz enésima de A siempre debe ser el positivo. ¿Listo? Siempre debemos tomar el positivo. En otras palabras, si nos dicen, por un lado raíz cuadrada de 9 es 3, pero por otro lado raíz cuadrada de 9 también es menos 3 porque menos 3 satisface la definición, bueno, nosotros decimos no es cierto. Esta de acá se descarta por definición. Esta no es la raíz cuadrada de 9. La raíz cuadrada de 9 no es menos 3. La raíz cuadrada de 9 es el positivo que me genera eso, que es 3. ¿Listo? Si nos dicen, por ejemplo, raíz cuadrada de 100 es 10, ¿cierto? Y raíz cuadrada de 100 también es menos 10. Ya que tenemos dos raíces cuadradas, decimos no es cierto. La negativa está descartada. Por definición, esa
no es, y por definición siempre nos quedamos con la positiva, es decir, raíz cuadrada de 100 es 10, raíz cuadrada de 9 es 3, y nunca para nosotros va a ser la raíz cuadrada de 9 menos 3, ni nunca no, para nosotros va a ser la raíz cuadrada de 100 menos 10, ¿listo? A eso iba con esta anotación. Observen lo que dice. No es difícil ver que menos raíz cuadrada de A también satisface esa definición, ¿vale? También satisface la definición cuando la potencia n es par. Entonces, eso es lo que pasa. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa uno hablando? Que uno entonces siempre va a tomarse la parte positiva, ¿listo? Siempre va a tomar la parte positiva. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno, finalmente, hay unas ciertas propiedades, ¿cierto? Que tienen las raíces que obviamente pues provienen de la potenciación y son muy parecidas, de hecho, son muy parecidas. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que básicamente, recuerden que raíz enésima de un número A, pues es lo mismo que A elevado a la 1 sobre L, que fue lo que dijimos hace rato, ¿no? Esto de aquí pues nos está relacionando a las raíces con la potencia. Y significa entonces que si hay una relación entre raíces y potencias, pues por supuesto que las propiedades deben ser parecidas. ¿Listo? Deben ser parecidas. Entonces, veamos a ver más o menos cuáles serían esas propiedades que tenemos. Entonces, propiedades de las raíces que harían así. ¿Listo? Por supuesto, vamos a exigir que A sea positivo, ¿cierto? Es decir, que A sea mayor que 0, en otras palabras. ¿Por qué? Pues ya dije, cuando tenemos números negativos pueden haber problemas, pueden haber errores, luego miramos ese caso con detalle, pero en el caso de los positivos, pues no va a haber ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es una primera propiedad? Una primera propiedad dice, raíz enésima, ¿cierto? Raíz enésima de A a la N es lo mismo que raíz enésima de A elevado a la N, y esto es lo mismo que A. Miren lo que dice esta propiedad. Básicamente dice que la raíz enésima se cancela con la potencia n y nos queda básicamente A. Pero no olviden, esto solamente es válido siempre cuando A es positivo. ¿Listo? También nos dice, bueno, la raíz enésima de A elevado a la n, pues vuelve a dar A. Y eso, como les decía, tiene que ver con exactamente esto que estábamos diciendo aquí. La raíz enésima de A es lo mismo que A elevado a la 1 sobre n. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, raíz enésima de A a la n sería entonces algo así. Sería A a la n elevado a la 1 sobre n. Y por las reglas de la potencia, esto se multiplica, ¿no? Esto es A elevado a la n por 1 sobre n. Cancelamos n y nos queda simplemente A a la 1, que es A. Entonces, raíz enésima de A a la n nos da A. Por eso, entonces, aquí también lo mismo, ¿no? Raíz enésima de A a la n nos da A, y lo mismo, raíz enésima de A elevado a la n nos da A. Otra propiedad que tenemos es, bueno, aquí ya tenemos esta, ya acabamos de copiar, esta ya la acabamos de copiar, esta aquí. Raíz enésima de A por B, esta aquí. Raíz enésima de A por B es raíz enésima de A por raíz enésima de B. ¿Listo? La raíz distribuye con respecto a la multiplicación. ¿Por qué esto es cierto? Porque raíz enésima de A por B es lo mismo que A por B elevado a la 1 sobre n. Esa es la raíz enésima, ¿no? Y ya sabíamos por las propiedades de la potencia que cuando tenemos aquí la propiedad número 3, de hecho, A por B a la n, esto es A a la n por B a la n. La potencia distribuye con respecto a la multiplicación, la propiedad número 3. Entonces, acá actúa igual. Potencia distribuye con respecto a la multiplicación.
Y entonces esto nos queda a a la 1 sobre n, b a la 1 sobre n, y eso pues es raíz enésima de a por raíz enésima de b. ¿Listo? De esa manera, pues entonces nosotros estaríamos comprobando que efectivamente la raíz distribuye, pero con respecto a la multiplicación. ¿Listo? Esto de acá, pues también es una propiedad que sale, por supuesto, de la potenciación, y es que si nosotros tenemos raíz enésima de a sobre b, pues básicamente la raíz distribuye con respecto a la división también. Esto es raíz enésima de a sobre raíz enésima de b. Eso es lo que nos está diciendo la propiedad que sigue. ¿Por qué esto es cierto? Porque, bueno, raíz enésima de a sobre b, por definición, ¿cierto? Es a sobre b elevado a la 1 sobre n. Eso es por definición. Y la potencia distribuye, o la potenciación distribuye con respecto a la división. Es la propiedad número 4, exactamente. La potenciación distribuye con respecto a la división. Entonces acá, por la propiedad número 4, será a la 1 sobre n sobre b a la 1 sobre n. ¿Listo? Y esto es raíz enésima de a sobre raíz enésima de b. Y entonces quedaría justamente la propiedad que tenemos ahí. Finalmente, raíz enésima esta es la 4, propiedad 4, raíz enésima, o bueno, m por enésima de a, ¿listo? Raíz n por mésima de a, esto es básicamente raíz mésima de raíz de enésima de a ese, sí, o esto es raíz enésima de raíz mésima de a. ¿Vale? Eso también es por la potenciación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que raíz m por enésima de a, ¿cierto? Por definición es a elevado a la 1 sobre m por n. Y esto nosotros lo podemos ver como a la 1 sobre n, a la 1 sobre m por a la 1 sobre n. Y resulta que en la potenciación, cuando nosotros tenemos la multiplicación de las potencias, justamente la propiedad 2, observen, la propiedad 2 dice, si nosotros tenemos la multiplicación de las potencias, bueno, nosotros podemos escribirlo como aquí, a la n elevado a la n. Entonces esto es básicamente algo así. A la 1 sobre m elevado a la 1 sobre n. ¿Listo? Y esto nos quedaría aquí raíz mésima de a y raíz enésima de eso. Y también lo podríamos en el otro caso, ¿no? Esto de aquí lo podemos ver como a elevado a la 1 sobre n a la 1 sobre m. Y bueno, obtener el otro caso que es raíz mésima de raíz enésima de a. ¿Listo? En resumen, entonces, para ya no alargar más estas propiedades, bueno, y aquí seguramente faltan algunas más, poquitas más, pero bueno, aquí hay otras más. En resumen, entonces, la radicación y la potenciación pues están muy relacionadas, están muy, muy relacionadas. Si nosotros logramos tener claro una de los dos, es decir, si logramos tener claro, por ejemplo, la potenciación, automáticamente también será clara la radicación y, por supuesto, al contrario, ¿no? Si nosotros tenemos clara la radicación, pues la potenciación también será clara, porque pues están muy relacionadas. Las propiedades son, si no iguales, muy parecidas, de hecho son prácticamente iguales, porque pues son análogas, ¿listo? Son análogas entre los dos temas. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta aquí? Pues hemos definido básicamente las raíces para números positivos. Todavía no hemos hablado de los números negativos, porque con los números negativos hay que tener cierto cuidado. Pero hasta ahora hemos definido las raíces para números positivos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, definimos potencias primero, potencias para números enteros. ¿Recuerdan? A la n. Hicimos las propiedades de esas potencias.
Y bueno, hicimos la radicación también y dijimos que la relación que hay entre radicación y potenciación es que la raíz enésima de A, pues básicamente es A elevado a la 1 sobre n, ¿cierto? A elevado a una potencia de la forma 1 sobre n. De tal forma, pues, que entonces esa es la relación que hay. Entonces, eso implica que las propiedades que tenemos para las potencias, que estas propiedades que vamos a tener acá en las potencias o que tenemos, que ya copiamos, pues van a haber propiedades análogas en la radicación. ¿Listo? Van a haber propiedades análogas en la otra parte que es la radicación. Y bueno, ahí hemos hecho todas, incluso las de la radicación me tomó un poquito más de tiempo porque hice una por una y parte de eso pues establecí como el análogo en en la potenciación y miré pues que en la potenciación efectivamente se cumplía con las propiedades de la potenciación, pues efectivamente se cumple lo que estamos diciendo en la radicación. ¿Listo? Esa es la cuestión aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, muchachos, ahí? ¿Alguna inquietud? Bueno, entonces, si no hay preguntas, nos vemos hoy a las 4. Esperemos que no llueva mucho, porque hace 8 días el aguacero no nos dejó dar clase. Entonces, nos veremos hoy a las 4. Y no olviden que tenemos quiz a las 5:30. Entonces, bueno, a las 5:30 les envío el quiz y listo. Entonces, vamos a dar una horita más, una horita y media más o menos de clase, ¿vale? Ya nos vemos entonces, muchachos. Muchas gracias. Listo, profe. Muy bien. Nos vemos más Hasta tarde. luego. Chao, nos vemos más tarde entonces. Voy a tener la pantalla y voy a tener la grabación. Listo, muchachos. Hasta luego. Que estén muy bien.